Son palabras que podemos encontrar de saludos a sus hermanos que estaban en Filipo. Y Pablo, cuando escribió, el apóstol Pablo, cuando escribió este versículo, esta carta, bien dicho, a los filipenses, fue durante su encarcelamiento en Roma. Según cuenta la historia, dadas las fechas, él estaba encarcelado en Roma. Luego, si usted lee en el libro de los Hechos, después que fue llevado a Roma, sufrió un naufragio, fue llevado ante Agripa, y durante ese encarcelamiento, digamos que Pablo fue encarcelado y custodiado por la guardia de aquel tiempo, la guardia romana. Y mientras él estaba encarcelado, escribió estas palabras a la iglesia de Filipo. Y en sus primeras palabras, él a lo mejor recordó y sentía afecto por esta iglesia, sentía amor, y lo dice en sus palabras, en las primeras líneas, dice: así que hermanos míos amados y deseados. Él deseaba estar con la iglesia, él deseaba estar con esa gente, con esas personas. Recordemos que también lo habla en el libro de los Hechos, que en el capítulo 16, aproximadamente en el versículo 11, recordemos de que Pablo, el apóstol Pablo, cuando fue a Filipo y comenzó su obra, y la comenzó con unas hermanas, ¿cierto? Que estas hermanas oraban a la orilla del río, y él les conversó, les habló acerca de nuestro Señor, y se empezó a crear un ambiente de adoración y de exaltación al Señor. Entonces él, por esas palabras, después viene una historia muy importante también junto a aquellas personas, donde Pablo también fue encarcelado en Filipo, y esa historia muchos la conocemos. Pero a lo que yo quiero ir es de que sentía amor y cariño y afecto por aquellas personas, y él deseaba estar con ellos, y por eso le escribía estas líneas y le escribía estas palabras. Y reflexionó de cuando, como le decía, estaban cerca a la orilla del río y adoraban y exaltaban el nombre del Señor. Y en las palabras primeras dice amados. Y él los veía como amistad, él los veía como hermanos. Y después dice gozo y corona mía. ¿Qué significa esto? Que los filipenses también eran fruto de lo que Pablo hacía, de lo que él hablaba, de lo que él predicaba, porque empezó a reunirse mucha gente. Y por eso lo dice, gozo y corona mía. No lo decía a lo mejor en el sentido de que la gloria era para él, pero sí que había cumplido el propósito del Señor en ese lugar. Entonces, dice después: estad así pues firmes en el Señor. Y esto aplica también tanto para ellos, para esa iglesia de Filipo, como también para nosotros. Estad firmes en el Señor. Probablemente algo muy difícil en estos tiempos. No sabemos, porque no vivimos, ¿cierto?, en aquellos tiempos, si era difícil o no estar firme en el Señor. Yo creo que en toda etapa o en todo tiempo es difícil estar firme en el Señor. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza, ¿cierto?, es una naturaleza en la cual siempre vamos a estar buscando las cosas que nos intrigan, las cosas que nos llevan, las cosas nuevas que están a lo mejor ocultas para nosotros, pero nosotros queremos descubrirlas porque nuestra naturaleza humana nos lleva a eso. Entonces probablemente algo difícil, es probablemente algo difícil en este tiempo, porque estamos en un mundo lleno de inestabilidad, de desorden, pero el apóstol Pablo nos dice en este momento y en este versículo que debemos estar firmes de parte o de la mano de nuestro Señor. Estad pues firmes en el Señor. Y después volvemos a ver el amor de Pablo, y le decía nuevamente amados.
Pero la importancia de estar firme en el Señor en este tiempo, para nosotros como hijos de Dios, es muy importante para nosotros, porque estamos expuestos a vivir situaciones complicadas, lo que le comentaba. Y la vida cristiana, la vida del cristiano, no es una vida de juego, sino que es un campo de batalla, que donde día tras día vamos a estar, ¿cierto?, peleando con cosas que están en este mundo y que nosotros lo sabemos. Nosotros somos parte de este mundo, pero también dice su palabra que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Y cuando nosotros queremos, a lo mejor decimos esto, que estamos en un campo de batalla, es porque el enemigo siempre está rondando a nuestro alrededor, buscando para podernos derribar. Y es así en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida como creyente. El enemigo siempre va a estar ahí, buscando para poder derribarnos. Y lo dice en su palabra. Dice, nuestro adversario, el diablo, está como león urgente, buscando a quien devorar. Y es por eso, iglesia, hermanos míos, que debemos estar firmes en el Señor, así como lo decía el apóstol Pablo. Y para estar o permanecer firmes en el Señor, también es importante saber dónde estamos. Si nosotros, note usted que el apóstol Pablo decía, estar firmes en el Señor. No dice solamente estar firmes, sino que dice firmes en el Señor. Y en términos de nuestra vida cristiana, queremos siempre estar en el lugar correcto. Siempre queremos estar sujetos de la mano del Señor. ¿Es así o no? Por lo menos yo sí quiero estar sujeto de la mano del Señor, porque sé que ahí es mi lugar seguro, es mi refugio. Y queremos permanecer fijos y estáticos de la mano del Señor. Pero hay tormentas en nuestra vida, hay dificultades en nuestra vida que muchas veces traen ese potencial para que haya desánimo, para que haya a lo mejor flaquezas en nuestra vida y flaqueamos en nuestra fe. Y surgirán circunstancias que amenazarán en contra de nuestra fe para desestabilizar nuestra fe. Pero nosotros sabemos dónde estamos y estamos tomados de la mano del Señor. Entonces sabemos dónde estamos. Debemos, y una de las cosas que nosotros tenemos que también tener como creyentes, es estar decididos. Cuando nosotros tenemos decisión en nuestra vida, podemos tomar decisiones no erradas, sino que cuando buscamos el rostro del Señor, podemos tomar decisiones acertadas, porque es su consejo para nosotros. Entonces, a través de nuestra acción de decisión, también tenemos tenacidad, determinación, y debemos ser consecuentes también en nuestra vida, porque debemos decir y actuar de la misma manera. Y esto aplica para todo ámbito de nuestra vida, no solamente en la vida cristiana, sino que en todo ámbito de nuestra vida nosotros debemos ser consecuentes. Hablar una cosa y hacer lo mismo. No hablar algo y hacer otra cosa distinta, porque eso estaría hablando muy mal de nosotros como personas y mucho peor como creyentes. Amén. Y la palabra del Señor incluye muchos ejemplos de determinación, de toma de decisiones. Podemos, un ejemplo, no vamos a ahondar, pero sí darles un ejemplo. Por ejemplo, Eliseo, cuando Elías le decía, quédate aquí, y él le decía, vive Jehová y vive tu alma, que yo no te dejaré, que te seguiré. Era una decisión importante para él, porque Eliseo era el que tenía que seguir con esto importante que Dios tenía, que el Señor tenía con Elías. Y le decía, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Decisión importante, tenacidad y determinación. Y también lo podemos ver
cuando Jacob luchó con el ángel, también había determinación en él. Había una consecuencia. Él decía, cuando luchaba con el ángel, ¿cierto? En el libro de Génesis, en el capítulo 32, peleó con el ángel y le decía, no te dejaré hasta que me bendigas. Y todos sabemos lo que sucedió. El ángel, ¿cierto?, lo bendijo, cambió su nombre, y desde ahí en adelante hay una historia bastante larga, pero hay ciertas promesas de parte del Señor en Jacob, que después fue Israel. Amén. Entonces hay determinación, decisión, tenacidad. Y eso es lo que nosotros debemos tener para mantenernos firmes también. Si nosotros decimos, Señor, yo quiero estar contigo, yo quiero tomarme de tu mano, tiene que ser así, con determinación. Amén. Con perseverancia. Amén. Eso es lo que nos lleva también a estar firmes en el Señor. Amén. Y hay también una cualidad de nosotros que no, a lo mejor la estamos cumpliendo, a lo mejor no, que es estar unidos como iglesia, como miembros. Si ustedes leen un poquito más abajo, en el versículo 2 de Filipenses, en el mismo libro que leímos, dice, ruego a Evodia, no sé cómo se pronuncia muy bien, pero creo que es así, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y esto no significa que nosotros pensemos lo mismo, que creamos a lo mejor, o que tengamos una misma manera de vivir la vida, las situaciones que pasamos. No significa a lo mejor tener un mismo gusto por la política, por la vestimenta, sino que significa estar unidos en un mismo sentir. Cuando nosotros estamos en el Señor debemos estar así. Si nos reunimos en este lugar, que uno no esté pensando en lo que sucedió durante el día, sino que nos centremos en lo que es realmente lo que hemos venido, en la adoración, en la exaltación a nuestro Señor. Se da cuenta que cuando nosotros disponemos nuestro corazón y estamos todos en un mismo sentir, las cosas fluyen, la adoración fluye, nos olvidamos del problema, nos olvidamos de la dificultad, porque nuestra mente se conecta con la del hermano y podemos hacer las cosas que el Señor nos manda hacer. Amén. Es una realidad, es una realidad. Entonces Él nos pide que, como les decía el versículo, que seamos de un mismo sentir. Pero lo que es claro aquí es que nosotros debemos unirnos en el sentido de mantener una misma opinión y defender juntos la obra del Señor. La obra del Señor necesita de usted, necesita de mí, pero en unanimidad, creyendo siempre de que nuestro Señor tiene el control de todas las cosas y que con nosotros Él va a cumplir su propósito. Amén. ¿Lo creen? Amén. Después, un poquito más abajo, dice en el versículo 4, gozaos en el Señor, o regocijaos, siempre. Y aquí también podemos ver de que nada debe quitar nuestro gozo. Cuando nosotros estamos firmes en el Señor, nada nos mueve de ahí. Somos inamovibles, no hay nada que pueda quitarnos el gozo del Señor. El Proverbio 17:22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Entonces, el gozo en nuestra vida debe existir siempre. Pablo tenía gozo, el apóstol Pablo tenía gozo y trataba de demostrarlo a través de su palabra, a través de lo que él escribía. Lo trataba de demostrar. Siempre, cuando estaba de cabeza, ¿cierto?, ahí colgado, con la cerviz, ¿cierto?, doblada, él decía, gócense. Mírenme como estoy, pero yo me gozo en el Señor, porque todo lo que hay que vivir, todo lo que hay que pasar, no es nada comparado con el amor que Dios tiene con cada uno de nosotros. Amén. Y él entonces estaba escribiendo esta carta encarcelado, pero él sabía y decía, sin embargo, que todas estas cosas, si usted lee el capítulo anterior, el capítulo 3 decía que él no se gozaba, que él no se gloriaba de su vida,
sino que todo él lo tenía por gozo, por contentamiento. Y el gozo es independiente de las circunstancias, lo que yo les decía, es independiente de las circunstancias, porque nosotros podemos vivir circunstancias difíciles, adversas en nuestra vida, pero el gozo siempre tiene que estar en nuestros corazones. Amén. Debemos estar en comunión. Para estar firmes en el Señor debemos estar en comunión. Y ahora no hablo de la comunión de los hermanos, estamos hablando de la comunión con nuestro Señor. Yo creo que esa es la clave para mantenernos firmes en el Señor. ¿Cómo mantenemos comunión? Se nos ha hablado en reiteradas ocasiones a través, ¿cierto?, de la oración, buscar de su palabra, leer, reflexionar acerca de su palabra, obediencia, santidad, adoración, comunión con el Señor. Porque cuando tenemos comunión con el Señor, ya no soy yo, sino que Él es el mío. O sea, usted ha escuchado una alabanza que dice: más de ti, menos de mí. Es así, más de ti. Mientras nosotros más buscamos del Señor, el Señor crece en nuestros corazones y vamos viendo más de Él y menos de nuestra humanidad. Debemos mantenernos firmes en nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos muchas veces nos llevan a cometer errores. Si usted se da cuenta que hasta nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra, el enemigo trató, ¿cierto?, de entrar en su mente. Fue tentado. Y lo llevó, ¿cierto?, a diferentes lugares para ser tentado. Pero él, como tenía comunión con el Padre, supo responder de buena manera y respondía a través de la palabra del Señor. Eso es lo que tiene que pasar con nosotros. Cada vez que venga el enemigo, ¿cierto?, a hablarnos, a susurrar a nuestro oído, debemos tener conocimiento de la palabra del Señor y poder responder así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Vamos a ser tentados? Sí. Y eso es claro, porque lo decía en un principio. El adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nos encuentra debilitados y no estamos firmes en el Señor, nos va a tomar y nos va a despedazar. Nos va a hacer pedazos. Amén. Así que hay que estar firmes en el Señor. Como le decía, la tentación puede haber en nuestra vida, pero no debemos ceder a ella, porque ahí sí estaríamos cometiendo un grave error, porque la tentación en sí no es pecado, pero ceder a ella sí lo es. Amén. Y nos empezamos a cuestionar, ¿será de Dios esto? ¿Será del Señor? Pero cuando nosotros estamos en comunión con el Señor, sabemos de que también tenemos discernimiento para saber si es que lo que Él nos habla es así o no es así. Amén. Y nuestro Señor Jesucristo también, cuando estuvo aquí en la tierra, como les decía, fue tentado, pero Él se mantuvo firme y cumplió el propósito que tenía. ¿Cuál era su propósito? Ir, ¿cierto?, a la cruz, morir por cada uno de nuestros pecados, y gracias a eso, hoy nosotros podemos estar aquí, adorándole, escuchando de su palabra. Así que es una instancia, o Dios en este caso nos insta a que debemos estar firmes. Y todas estas cosas que se nos ha hablado, debemos mantenerlas para poder estar firmes en el Señor. Comunión, obediencia, adoración. Amén. Creo que Él nos muestra el camino por donde nosotros debemos caminar. Siempre nos muestra el camino. Siempre hay una palabra, un mensaje. Cuando usted sienta de que en su mente o su vida ya no puede más, siempre hay un mensaje para saber por dónde dirigirlo. En el capítulo anterior decía: prosigo al blanco perfecto. El apóstol Pablo lo decía: prosigo al blanco perfecto. Y esa tiene que ser nuestra meta, seguir al blanco perfecto. Y el apóstol Pablo podía decirlo con toda seguridad: que ser imitadores de mí, como yo lo soy de Jesucristo. Y nosotros también, que haya eso en nuestra vida, que podamos imitar a Pablo, pero por sobre todas las cosas, que podamos imitar a nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestro blanco perfecto. Amén. Así que los insto a seguir adelante, a seguir manteniéndonos firmes en el Señor, a buscar cada día más de Él,
que en Él tenemos la respuesta a todas nuestras necesidades. ¿Amén? Nos ponemos en pie y oramos.